de acuerdo. Son tres situaciones de diferentes modos. Se dan los resultados negativos para los equipos hondureños, particularmente Motagua, que queda fuera de competición. Los otros dos equipos sí están para la CONCACAF Champions League la próxima temporada, pero queda un sinsabor de lo que sucedió en estas semifinales de la Copa Centroamericana. Factores emocionales, factores psicológicos que es bueno analizar con un experto, con un coach deportivo como Germán Retana, a quien le damos la bienvenida a Deportes TVC Noticias. Germán, qué gusto hablar contigo de este tema emocional, de este tema psicológico. Tú que has sido un personaje ligado al fútbol en ese aspecto como coach, con selecciones como la de Costa Rica, estuviste de la mano del profesor Jorge Luis Pinto cuando Costa Rica llegó a la etapa de cuartos de final en un mundial, algo histórico. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Buenas tardes y bienvenido al noticiero. Muy buenas tardes, don Carlos, y muy buenas tardes, don Gonzalo. Es un gusto compartir con ustedes unos segundos sobre este tema tan caliente, ¿no? Como es por qué pasan las cosas en esta manera. Así es que estoy al servicio de ustedes. Qué placer, don Germán, a la distancia. Muchas gracias por estos minutos con usted. Usted no ha dicho que no es psicólogo, que tampoco es motivador. Es correcto. Usted es gestor de grupos, usted es un coach, en este caso deportivo, podemos decir, ¿no? Sí, correcto. Básicamente, desde hace unos 25 años, pues he colaborado en el mundo del fútbol. Por una simple razón. Creo que el fútbol en nuestros países debe ser un instrumento para inculcar valores a una comunidad, a un país, que cuando los niños vean un jugador de fútbol o una jugadora, pues vean algo más que un jugador, vean una persona que le lleva un mensaje a todo el país. Y esa es la razón que me mueve a mí como un profesor universitario, un consultor de empresas, a colaborar en este lindo deporte que nos apasiona a todos. Y mi trabajo es básicamente ayudar a los equipos y a los jugadores, selecciones, a buscar esa identidad deportiva, esa mentalidad, ese ADN con el cual se salta a la cancha a competir. Yo creo firmemente que los equipos compiten con su ADN. Si yo les digo cuál es el ADN del Real España, cuál es el ADN del Olimpia, cuál es el ADN de Motagua, etcétera, posiblemente encontremos algunas diferencias, o por supuesto también a nivel de selección. Entonces colaboro en esa parte mental, siendo alguien pues ya con algunos años en este tipo de apoyo multidisciplinario. Germán, ¿cómo explicar desde esa perspectiva que usted nos está planteando la valoración del fútbol, de los equipos, del ADN de ellos, lo que ha ocurrido con Motagua, con Real España y con Olimpia? Qué difícil poder decir esto es lo que sucede. Lo más que podemos hacer es aproximarnos a una posible explicación. Existe, don Carlos, un fenómeno que se llama el síndrome del límite superior. El síndrome del límite superior sucede cuando las personas, las empresas, las organizaciones y los equipos de fútbol pues tienen un éxito que avanza hasta llegar al punto culminante. Y el síndrome del límite superior, lo que sucede es que hay equipos que se preparan para llegar a una final, pero al llegar a la final la pierden sistemáticamente. ¿Por qué? Porque se prepararon para llegar a la final, no se prepararon para ganar la final. Entonces entran muchos factores en juego. Por ejemplo, el ADN de un equipo es no perder o es ganar. Si ustedes tienen hijos en la escuela, sus hijos estudian para no salir mal en un examen o estudian para aprender, salir bien y seguir siendo ganadores como estudiantes. Eso marca una diferencia. Marca una diferencia porque cuando se juega a no perder, hay una ansiedad competitiva que se ve reflejada especialmente cuando el jugador ya llega al minuto 80, 85
hay un proceso de fatiga. La fatiga produce desconcentración, aparecen los pases malos, los pases al rival, como sucedió en uno de los juegos recientes, aparecen los desaciertos y eso siembra inseguridad. Entonces, por un lado está, el punto es, ¿se juega para no perder o se juega para ganar? Ahí hay una diferencia mental. Otro factor que entra en juego es la preparación responsable del jugador antes del juego. Específicamente, por ejemplo, cosas como la hidratación. Yo he notado que hay jugadores que no acostumbran a hidratarse durante el juego y un jugador pierde una enorme cantidad de líquido durante un juego. Entonces hay una deshidratación que afecta muchísimo a la parte mental, especialmente en la parte final de los juegos. Y es cuando vemos que una y otra vez se repite eso y se va creando una especie de síndrome, se va creando una creencia. Es que al final nos caemos, es que al final nos pasan cosas, es que al final, aunque vayamos ganando, vamos a perder. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando esto lo vemos en equipos o a veces en una selección, los rivales ya saben que ciertos equipos al final se caen y entonces no tienen prisa, se guardan energías porque hay equipos que se vuelven sumamente predecibles. Y por ahí va un poco yo diría, posibles explicaciones. Tiene que ver mucho con la preparación previa integral, con lo que los jugadores hayan visualizado antes de los juegos. Tiene que ver con el liderazgo dentro de la cancha. O sea, cuando te anotan, ahí es cuando aparecen los líderes diciendo, muchachos, retomemos lo que hablamos, sabíamos que esto estaba dentro de lo posible, pero también teníamos una respuesta programada. Pero cuando no hay respuesta, entonces eso afecta en lo anímico, en la autoconfianza, la autoseguridad del jugador, y es algo que el jugador no puede disimular. Entonces, en unos lanzamientos del punto de penal, pues nadie quiere fallar un penal. Yo no conozco a ningún jugador que quiera fallar un lanzamiento de esos. Lo que pasa es que ahí entra una interacción entre el portero y el jugador y su propia confianza. Si vemos a un Cristiano Ronaldo hacer un lanzamiento del punto de penal, él se toma su tiempo, lo vemos hablando con él mismo, mentalizándose, logrando ese nivel de seguridad, y es por eso que él fluye muchísimo en esos momentos de alto calibre. De acuerdo, me recordó algo que Carlos me consultó ayer. En el tenis sucede el error no forzado de algunos jugadores en momentos de presión, en los partidos de tenis, por ejemplo. En Estados Unidos hay un término que se llama choke, o atragantamiento, o asfixia, o sea, fallar en el momento justo. A mí lo que me preocupa, don Germán, en esta situación de lo que sucedió con los equipos hondureños, es salir de lo que sucedió, ¿no? Cómo aprender de lo que pasó, cómo dar el siguiente paso. Costa Rica tiene ya se dice, es un país con una filosofía futbolística que sabe jugar con el agua al cuello. Ese término lo he escuchado bastante del fútbol de Costa Rica. Pero me preocupa que ahora se tenga un término negativo a lo que sucedió con el fútbol hondureño, ¿no? Que en días consecutivos los futbolistas no puedan estar al 100% concentrados para lanzar sus penaltis, que se les escapen los partidos en las últimas 2 semanas, partidos en el último minuto. ¿Cómo dar ese paso, don Germán? ¿Qué tiene que hacer de repente los clubes, la federación, para el mismo jugador, ¿no? Me dice esto de hidratarse, pero ¿cómo imponer, no? ¿Cómo ya empezar a poner metas? No quisiera que nos quedáramos con el pensamiento de que todo depende de la hidratación. No. Es muchísimo más complejo. Punto número 1. Punto número 2, lo que sucedió esta semana, no solamente sucedió esta semana, en la historia del fútbol hondureño, incluso de la propia H, ha habido episodios muy tristes donde se han perdido partidos de local o de visita en los últimos 5 minutos. Y creo que hay muchos aspectos que se pueden trabajar. Uno, por ejemplo, es aceptar la realidad. Nos está pasando esto. Porque si decimos, no, es la casualidad,
Ah, no, fue un error individual de un jugador. Ah, no, fue un resbalón. Entonces tenemos una serie de creencias que no son ciertas. Nos está pasando, punto. Mientras una persona, una organización, una familia, un equipo de fútbol no acepta la realidad, no hay proceso de cambio. Ahora, para intentar responder a su valiosa pregunta, ¿qué hacer? En primer lugar, hay que evitar entrar en una mentalidad de crisis, de caos, porque entonces más bien las situaciones se empeoran. Creo que es un buen momento de trabajar multidisciplinariamente. Ejemplo, cuerpos técnicos, incorporar personas, coaches deportivos, psicólogos deportivos o personas con algún tipo de especialidad en los factores mentales, y tener la humildad, los cuerpos técnicos, de reconocer que no lo saben todo, que así como alguna vez incorporó un médico, que así como alguna vez incorporó un preparador físico, pues que incorporen personas en este tipo de trabajo mental. Los grandes equipos lo hacen. Yo hice una breve pasantía en el Real Madrid hace muchos años y es increíble todo el departamento de psicología del Real Madrid, de cómo preparan a los jóvenes ya para cuando lleguen a divisiones mayores, pues ya tienen ese tipo de mentalidad. Entonces, punto número 1, creo que hay que legitimar el papel de este tipo de especialistas en esos niveles. Punto número 2, trabajar individualmente con los diferentes jugadores. Ustedes no crean que un jugador va a fallar un lanzamiento del punto penal por gusto. No, hay muchos factores. Ya mencioné uno, fatiga. Ya mencioné otro, desconcentración. Pero la desconcentración va a depender mucho de la poca costumbre que puede tener el jugador de visualizar su lanzamiento. Lo peor que le puede pasar ya que estamos hablando de penales, es improvisarlo, ¿verdad? Hay muchos factores que entran en juego. Entonces, cuando los equipos, como lo hizo Alemania, yo estuve en la final del Campeonato del Mundo en el 2002 en Japón, y fue interesante porque Alemania pierde contra Brasil y de inmediato reacciona incorporando toda una camada de jóvenes con quienes trabajó con el plan estratégico de ganar el Mundial de Brasil 2014, y la mentalidad de ellos fue trabajar mucho la visualización, porque la mente no distingue a veces entre realidad y fantasía, y cuando se trabaja la visualización del jugador en diferentes jugadas, no solamente en un penal, visualizar qué pasa ante una mala decisión arbitral, qué pasa en una decisión en contra, qué pasa en un gol en contra en el primer minuto, qué pasa si faltando 10 minutos nos empatan. Cuando el jugador visualiza y prepara una respuesta y colectivamente se prepara la respuesta, entonces viene un factor clave que es la disciplina. Yo pienso seriamente que hay organizaciones, jugadores, equipos. A veces en la idiosincrasia nacional tenemos la creencia de que 99 es igual a 100. No, 99 no es igual a 100. Nunca se gana nada hasta ganarlo. Y cuando hay esa disciplina táctica, cuando hay esa disciplina de preparación previa al juego, cuando hay esa disciplina integral del equipo y sobre todo cuando hay ese liderazgo interno. Es que a veces creemos que el liderazgo, por ejemplo, usted le da una cinta de capitán a un portero, pero resulta que hay una situación de juego complicada en el medio campo. Y pocas veces se ve al portero que salga desde allí, desde el arco, a ir a reunir a los compañeros después de un gol, después de una situación desafortunada, para revitalizar, para gestionar la confianza, para volver a la disciplina táctica, para volver a la cohesión de grupo. No. Entonces hay capitanes que en realidad tienen la cinta, pero no asumen ese rol. Y en un equipo fuerte, normalmente hay 2 o 3 capitanes que se hacen cargo de ese manejo de situaciones de juego, manejo del ambiente, manejo de la situación. Entonces es un trabajo que hay que realizar con capitanes, es un trabajo que hay que realizar con el cuerpo técnico, es un trabajo que hay que realizar individualmente con cada uno de los jugadores a nivel de los valores de la organización. Lamentablemente hay equipos que
voy a usar una palabra muy fea, menosprecian el tema humano, menosprecian el tener ciertos valores compartidos, ciertas reglas de juego, un código de camerino fuerte. Y los equipos modernos hoy trabajan mucho todos estos aspectos. Entonces, cuando se quiere cambiar las situaciones, hay que cambiar la forma de trabajar, la forma de constituir los cuerpos técnicos, el que haya un entrenamiento invisible, que le llamamos, que es toda la parte mental, individual o colectiva, que haya la atención individualizada de los jugadores. Les aseguro que en los equipos que ustedes tienen allá y que hay en todos los países, hay jugadores que la están pasando muy, pero muy mal en lo familiar. He conocido casos, ¿verdad? He colaborado con jugadores en Honduras y pues dichosamente he podido ayudarles a algunos que son grandes personas, grandes amigos, gente que se esfuerza muchísimo. Muchos de estos jugadores vienen de hogares con altas restricciones económicas y sociales. Sí. Y créame que hay la voluntad realmente de hacer valer esos colores que cada uno de ellos defiende. Don Germán Retana, muy agradecidos por su gentileza para tomar nuestra comunicación. La verdad que lo que nos ha compartido pues nos deja mucho para reflexionar y mucho para valorar por lo que está por venir. Muchas gracias, muy agradecidos por su gentileza. Gracias a ustedes y los dejo con inquietud de que el fútbol es un deporte que se gana integralmente, con trabajo integral, no con trabajo en una sola de las áreas. Así es que gracias por la oportunidad y les felicito mucho por la proyección que ustedes tienen en este querido deporte.